¿qué tal? Estoy contenta otra vez de estar con ustedes. Les habla Silja Jaimes y vamos a continuar con las clases. En este momento nos va a tocar etapas del desarrollo espiritual. Y vamos a empezar. Y queremos empezar diciendo que, bueno, las etapas de la fe no siempre concuerdan con las etapas de desarrollo comunes. ¿Debido a qué? A que puede ser que haya una persona adulta y tenga la fe de un niño, ¿no? Entonces no tienen el mismo proceso como tendría que ser, porque existen esas diferencias. Y vamos a empezar con la primera fe, la fe primaria. Al nacer, el bebé siempre busca una relación cercana, ¿no? Por eso es que se une bastante a la mamá y empieza a buscar la confianza en sus cuidadores, que es lo primero. Es igualmente con la fe primaria. Todas las personas nacemos indiferenciados, o sea, no tenemos personalidad. Sin embargo, nuestros cuidadores son los que van moldeando nuestra personalidad hasta lograr que podamos ir siendo como somos ahora de adultos. Entonces, los padres vienen a ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso es que Elena de White dice que el amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo. Y los pequeñuelos que confían, obedecen a su madre, están aprendiendo ¿a qué? A confiar y obedecer a Dios también. Qué interesante, porque esa es justamente la fe primaria. Es una fe bastante emocional que trabaja mucho con los sentimientos, ya que los padres son símbolos de fe para los niños o aquellas personas que están iniciando en la fe, ¿no? Entonces ellos aprenden a obedecer, a confiar y también descubren cómo es el amor de Dios a través de los padres. Es por eso el trato que debemos dar a nuestros hijos es el reflejo de cómo ellos ven a Dios a través de nuestros actos. Además también se caracteriza porque aprenden rituales religiosos. En esta época, en esta primera etapa, ¿no? Aprenden los pequeñitos, ¿no? Los rituales como el culto, la oración, ya sea en casa o incluso en la misma iglesia. Todo eso van aprendiendo desde muy pequeñitos. También se desarrolla la conciencia de lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer, tanto en la casa como en la iglesia. Además, forman una actitud positiva o negativa a las actividades eclesiales. Es decir, que a veces tenemos niños que no pueden estar en la iglesia, ¿no? Por a veces esa es una actitud negativa que él ha ido formando. Y van creciendo y tenemos adultos que les aburre la iglesia y ni bien empiezan a salirse de todos los programas. Entonces están en una fe primaria, ¿no? Como los pequeñitos que recién están aprendiendo esto, a poder tener una actitud positiva a quedarse en la iglesia. Y aún así sea un bebé lactante, él tiene que aprender a quedarse en la iglesia, ¿no? Porque está trabajando lo que es la fe primaria, que es la primera etapa de la fe. Obviamente, en este momento las personas son muy sensibles, ¿no? Y trabajan más los sentimientos que los pensamientos. Es decir, aman a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Dios lo aman, no piensan el por qué ni nada, porque es todavía la fe primaria, es la primera etapa de la fe, ¿no? Son susceptibles a impresiones fuertes. Incluso a los niños les encantan las historias bíblicas, pero que no les causen espanto, porque estas cosas les golpean demasiado, ¿no? Y además tengamos en cuenta, si es que a alguien que está en esta primera etapa se les menciona cosas muy fuertes, como de repente algunas señales o cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces lo pueden hasta espantar, porque recién está empezando con las etapas de la fe, ¿no? Y entonces está muy emocional y le choca mucho esta situación. Es la época además de mayor importancia para el crecimiento del carácter del niño y en el caso de ser un adulto o adolescente de esta persona, ¿no? La segunda etapa de la fe es la fe intuitiva y proyectiva. Bueno, acá los niños adquieren las habilidades, ¿no? Hablan, caminan, empiezan a ir al baño y hacen esas cosas. Su pensamiento es más inquisitivo, por eso es que se pregunta mucho el por qué esto, por qué lo otro. Ya no es solamente el hecho de amar a Dios, sino que también quieren saber el por qué hacerlo y buscan razones, ¿no? Y debido a su imaginación, a la percepción y a los sentimientos que tienen con respecto a todo lo que está alrededor de ellos, entonces tienen mayor absorción para descubrir nuevas cosas acerca de la parte del espiritual. Además, conoce a Dios de una forma más emocional, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando. Estas etapas son bastante emocionales.
Esta segunda etapa también se caracteriza porque tiene una confianza simple en Dios personal, ¿no? Es muy, muy simple todavía la confianza, no va mucho más allá, pero es un ferviente creyente, ¿no? Es ahí donde los niños dicen, oran por sus cositas que se le perdieron, por el perrito que se le dobló la pata. Es en esta época donde los niños empiezan a tener una fe y es un creyente, ¿no? Bien fuerte, creen en Dios fervientemente, en la oración y también en que los ángeles los cuidan y que son mandados por Dios, ¿no? Aprenden la diferencia entre Dios y Satanás y reconocen un poco esta situación. Su conciencia está en desarrollo porque empiezan a conocer lo incorrecto de lo correcto y juzgan lo incorrecto de acuerdo al castigo que uno le impone a lo incorrecto, ¿sí? Si es algo muy grande, entonces tendrá un castigo grande. Si es algo pequeño, castigo pequeño. Ellos lo ponen así. Además, puede comprender la confesión y la restitución. El niño identifica bien cuando puede decir lo que ha hecho, ¿no? Y sabe que también puede ser perdonado y puede aceptar a Dios como su Salvador, pero de una manera muy primaria, ¿no? Todavía ellos saben que pueden entregar el corazón a Jesús, que pueden creer en Él, ¿no? Pero sin algo tan razonable todavía, ¿no? Y obviamente es el momento de empezar una sencilla devoción personal. El niño a veces hasta sin saber leer puede tener ya su devoción, sus 5 minutos de tiempo con Biblias animadas o algún libro que sea bíblico donde él pueda tener su momento a solas con Jesús. No necesita ser un tiempo largo, sino el hecho es que tenga un momento personal, él solo y su Biblia o su librito de Jesús, para que él pueda identificar qué es una devoción personal. Asimismo, también habla con frecuencia de cosas espirituales, ¿no? Estas cosas espirituales aparecen de una manera inesperada, ¿no? Jesús te va a ayudar, le dice a su amiguito cuando se cae. No te preocupes, ya te va a recuperar Jesús. Y así, en todo momento juegan al monte Sinaí, juegan a la batalla de Jericó. Todo el tiempo está teniendo presente las cosas bíblicas, ¿no? A pesar de que tiene muchas interrogantes acerca de la religión y la muerte, ¿no? También se le puede ir hablando de esas cosas, ¿no? Todo en este momento, como él está preguntando mucho por los por qué, hay que hablarles de manera simple, sencilla y no dejar nada en vacío, porque esos vacíos van a quedar allí, ¿sí? Y él necesita entender progresivamente qué es todo esto de su religión, ¿no? Además disfruta de los cultos, tanto de la familia como de la iglesia, y aprende más de situaciones específicas más que de generales. En cuanto a la segunda etapa. La tercera etapa es la fe mítica y literaria, ¿no? Los niños desarrollan un concepto entre lo bueno y lo malo. La fe se transforma en confianza y veracidad de todas las historias bíblicas y de los valores que sus padres le han estado impartiendo, ¿no? Además, tienen fe en las creencias de sus padres y cuando por alguna razón, ¿no? Los padres hacen lo contrario a lo que están diciendo, ellos lo cuestionan, ¿no? Le dicen, pero papá, tú dijiste esto, ¿no? Y cuestionan lo que están diciendo. Se caracteriza porque ya empiezan a comprender los símbolos, no saben la importancia de la Biblia, los logos, empiezan a conocer cosas así grandes. Además memoriza fácilmente los versículos y es una época en donde ya están en el colegio, ¿no? Entonces tienen mayor asequibilidad para poder incluso contarte las historias bíblicas, discrimina ya perfectamente lo correcto de lo incorrecto y quiere ser bueno y agradar no solo a Dios, sino a los adultos. Eso hay que aprovecharlo para poder tener una buena disciplina con ellos. Además, como se orienta a través de reglas, comprende muy bien los 10 mandamientos. Es práctico y realista y quiere que se le diga, este es el camino. No, a veces va a ser así o a veces asá. No, él quiere que se lo diga exactamente. Recuerden que estamos en un momento concreto, ellos quieren saber, a pesar que conocen un poco más, pero sin embargo quieren ser así. Necesita practicar las virtudes hasta que se convierten en hábitos y si se les enseña la oración, entonces esa puede ser parte de su vida, ¿no? Entonces, con eso vamos a ir avanzando y también quiero indicar algo, se les muestra un poco lo que es la mayordomía, ¿no? De sus platitas que le dan, sus premios y todo, ellos pueden reservar el 10% siempre para Dios, ¿no? Y es el momento en donde aceptan a Jesús como su Salvador. Muchos de ellos se entregan a Jesús por medio del bautismo.